morning, queridos estudiantes dominguinos. La clase pasada de psicología hablamos sobre el tema de la motivación. En la clase de hoy hablaremos un tema nuevo, que es el aprendizaje parte 1. Para comenzar, debemos hacernos una pregunta. ¿Qué es el aprendizaje? Bueno, es el proceso que mediante la experiencia, la práctica o la interacción sujeto-entorno produce un cambio relativamente permanente en la conducta. Es a través del aprendizaje que se adquieren algunas conductas. También otras se modifican o se pierden. Al referirnos a cambios relativamente permanentes en la conducta, debemos descartar como aprendizaje a los cambios ocasionales. Por ejemplo, los cambios producidos por el consumo de estimulantes. Tomamos el ejemplo de un corredor que mejora su velocidad por haber consumido esteroides. Él no aprendió a correr mejor debido a su entrenamiento, sino a los efectos del estimulante. Esa mejora solo durará un momento, por lo que es algo efímero y no una conducta aprendida. Además, como es producto de la práctica, la experiencia o la interacción con su entorno, se deben descartar los cambios biológicos que aparecen de forma natural, producto de la maduración. Por ejemplo, los cambios en la voz durante la adolescencia. A veces, la diferencia entre los conceptos de maduración y aprendizaje no siempre es muy clara, como en el caso de cambios de conducta cuando los niños empiezan a gatear o ponerse de pie, porque aquí interviene tanto la maduración como el aprendizaje. En psicología, entre los diversos enfoques sobre el aprendizaje, estudiaremos tres modelos teóricos: el conductual, el cognoscitivo y el observacional. En esta clase solo abordaremos el aprendizaje respecto al enfoque conductista. Para el conductismo, el aprendizaje es un cambio de la conducta observable, la cual está determinada por eventos y factores ambientales. Este enfoque señala que el aprendizaje es producto de una relación de asociación entre estímulos y respuestas, ya sean observables, medibles y controlables, teniendo como principio la obtención de una nueva conducta, el condicionamiento, el cual establece que se aprenden conductas por repetición, estableciendo conexiones por estímulo-respuesta o respuesta-estímulo. Estos dos modelos de conexiones conductuales han permitido explicar, controlar y modificar conductas humanas, como por ejemplo hábitos, costumbres, preferencias, miedos, depresión, fobias, etc. Asimismo, existen dos tipos de condicionamiento: el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. Comenzaremos explicando el condicionamiento clásico, que fue un aporte de Iván Pavlov. Para él, es un principio de adquirir conductas que permitan explicar cómo diversas respuestas reflejas, como las emociones, aparecen ya no solo ante estímulos que naturalmente la provocan, sino ante otros estímulos a los que estuvieron asociados. En el condicionamiento clásico, que es el primer modelo experimental de aprendizaje, se distinguen los siguientes elementos. Primero, tenemos al estímulo incondicionado, que es un estímulo que provoca una respuesta o reflejo natural, sin necesidad de condicionamiento previo. Ejemplo, un ruido fuerte inesperado. La respuesta incondicionada es otro elemento, que es una respuesta innata natural, que no necesita un proceso de aprendizaje. Es producida por el estímulo incondicionado mencionado en el punto anterior. Ejemplo, el susto que nos provocó el sonido fuerte y repentino. También tenemos al estímulo neutro, que es un estímulo que no provoca reacción alguna sobre la respuesta que se desea obtener. El estímulo condicionado es otro elemento, que es un estímulo antes neutro, que en un principio no provocaba ninguna reacción, pero que mediante un proceso de condicionamiento continuo de estímulos adquiere la propiedad de provocar una respuesta similar al generado por el estímulo incondicionado. Y por último, tenemos a la respuesta condicionada, que es una reacción similar a la provocada por la respuesta incondicionada, pero que es producida por un estímulo condicionado.
Para entender mejor estos elementos de la teoría del condicionamiento clásico, no hay mejor ejemplo que el experimento de Pavlov, quien utilizaría un perro, su alimento y una campana, en el cual cada vez que el perro se le daba alimento, su estímulo condicionado, le provocaba una respuesta natural de salivación, la respuesta incondicionada. Se escogió entonces el sonido de una campana como estímulo neutro, que no provocaba nada en el perro. Entonces, cada vez que se le daba alimento, se hacía sonar previamente la campana, y éste salivaba al ver su alimento. Después de 10 repeticiones, asociando este estímulo incondicionado, el alimento, con el estímulo neutro, el sonido de la campana, Pavlov demostró que el perro salivaba solo escuchando el sonido de la campana, ahora el estímulo condicionado, sin necesidad de mostrarle su alimento, ya que el perro asoció el sonido de la campana con su alimento. Aquí el perro aprendió esa conducta por condicionamiento. En segunda instancia tenemos al condicionamiento operante, también conocido como condicionamiento instrumental. El que propuso esta teoría fue Skinner, quien fue un psicólogo conductista estadounidense. Fue el primero en distinguir entre la conducta respondiente, que viene a ser involuntaria o refleja, del modelo de Pavlov, y la conducta operante, la cual era emitida por un individuo para obtener el resultado deseado. Es un principio de adquisición conductual según el cual la conducta adquiere, desarrolla y mantiene por las consecuencias que se producen en el entorno. Lo característico de las conductas operantes es que operan sobre el entorno ocasionando efectos que la mantienen, estímulos reforzadores o consecuentes. Por ejemplo, al marcar un número telefónico, el estímulo consecuente es contestar la llamada, o si saludamos a alguien, el estímulo consecuente es la devolución del saludo. Para su estudio, Skinner realizó su experimento conductual, empleando su famosa caja de Skinner, que es un tipo de jaula experimental creada para el estudio del condicionamiento operante en animales pequeños, generalmente con roedores albinos. Colocó una rata hambrienta dentro de su caja. Al principio, la rata estuvo inactiva dentro de la caja, pero gradualmente, a medida que comenzó a adaptarse, comenzó a explorar su entorno. Finalmente, la rata descubrió una palanca, la cual, al presionarla, le proporcionaba comida. Este fenómeno continuó en repetidas ocasiones. Después de un tiempo, la rata aprendió a presionar la palanca cada vez que quería alimentarse. En este punto, Skinner consideró que el condicionamiento había sido exitoso. La acción de presionar la palanca es un comportamiento operante y la comida liberada dentro de la caja es la recompensa. Finalmente, dentro de esa teoría están tres principios del condicionamiento operante, que a continuación explicaremos. El primer principio es el reforzamiento, que es el proceso por el cual un estímulo aumenta la probabilidad que se repita el comportamiento anterior. Este puede ser reforzamiento positivo y reforzamiento negativo. El reforzamiento positivo es el procedimiento en el cual la frecuencia de una conducta se incrementa si a esta le sigue la entrega de un estímulo reforzador. En el experimento, la rata hambrienta fue recompensada con el alimento cada vez que presionaba la palanca. Por lo tanto, se considera a la comida como un refuerzo positivo. Un ejemplo podría ser que un alumno estudia mucho y saca una A en su examen, y su mamá le da una propina. Luego, en otro examen, también saca una A, y su mamá lo lleva al cine. Por lo tanto, para sus próximos exámenes estudiará mucho nuevamente. El reforzamiento negativo es el procedimiento en el cual la frecuencia de una conducta se incrementa si a esta le sigue la eliminación de un estímulo aversivo. En el experimento, la rata también estuvo expuesta a un ruido intenso dentro de la caja y casualmente presionando la palanca el ruido desaparece por un segundo.
¿Qué sucederá entonces? Pues va a aumentar las presiones de la palanca porque ello elimina el ruido. Un ejemplo podría ser que saliendo de tu casa a las 8 de la mañana encuentras mucho tráfico. Al día siguiente sales más temprano y así evitas el tráfico. Continúas saliendo los demás días más temprano y continúas evitando el tráfico. Eso quiere decir que este comportamiento se intensifica por la consecuencia de evitar el tráfico. El segundo principio es la extinción, que es la supresión del refuerzo a una conducta operante que ha sido previamente reforzada. En el experimento se le deja de suministrar alimento, a lo cual la rata observa que presionando la palanca ya no recibe el alimento. Por lo tanto, la conducta de presionar la palanca se extinguirá y no se volverá a repetir. Y el tercer principio es el castigo, que es opuesto al refuerzo, ya que está diseñado para debilitar o eliminar una respuesta en vez de aumentarla. La diferencia entre el castigo y el refuerzo negativo es que el castigo señala lo que hay que hacer y en cambio el refuerzo negativo indica lo que debemos hacer para evitar el estímulo aversivo o desagradable. El castigo puede ser castigo negativo y castigo positivo. El castigo negativo consiste en suprimir o eliminar reforzadores positivos como consecuencia de la emisión de la conducta incorrecta. Por ejemplo, cada vez que el sujeto emite la conducta incorrecta, se le quita un estímulo agradable. En consecuencia, el sujeto dejará de emitir la conducta incorrecta para así no perder los estímulos agradables. Un ejemplo podría ser un alumno sorprendido haciendo trampa en el examen, por lo que sus padres le reducen su mesada y en consecuencia el alumno no vuelve a hacer trampa en su examen. Y el otro es el castigo positivo, que va a consistir en administrar un estímulo desagradable después de la realización de una conducta socialmente reprobable y por ende tiende a disminuir. En el experimento, la rata presiona la palanca y recibe un choque eléctrico. La conducta de presionar la palanca disminuirá o se eliminará. Incluso enseñó a las ratas a evitar la corriente eléctrica al encender una luz antes que se active la descarga eléctrica. Pronto las ratas aprendieron a presionar la palanca al ver encendida la luz para evitar el castigo de su descarga. Un ejemplo podría ser un niño que molestó a su hermana haciéndola gritar muy alto y debido a eso la madre le da una nalgada. Por lo tanto, el niño nunca molestará a su hermana. En conclusión, el reforzamiento permite que la conducta se mantenga o aumente. En cambio, el castigo disminuye la ocurrencia de la conducta dada. Por otro lado, los términos negativo y positivo solo se refieren si dicha consecuencia involucra presentar o retirar un estímulo. Muchas gracias por su atención, dominguinos. Nos encontramos la próxima clase de psicología. The leaders of today, tomorrow, and forever.